buenas noches a todos. En este momento estamos grabando de noche, entonces mejor véanlo de noche. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Panas. No sé qué número de capítulo es, creo que es el 10. Y bueno, señor Garrido, ¿cómo le va el día de hoy? Quintico, un placer como siempre estar hablando con usted. Hoy de puras mamadas que vamos a hablar, pero bueno. Sí, porque el tema no lo sacamos del culo, entonces hace media hora nos sacamos el tema. Y no sé cómo Garrido hizo un script tan largo, pero bueno, el tema que nos depara el día de hoy es la industria cinematográfica. Uf. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la industria cinematográfica? Bueno, ya todo el mundo sabe, pero vamos a hablar la industria cinematográfica hoy en día, cómo está hoy en día, porque ya no es lo mismo de antes. Entonces, señor Garrido, ¿qué piensa usted de la industria cinematográfica hoy en día? ¿Cómo la ha visto evolucionar? Bueno, pues primero hay que hay que repetir, ¿cierto? Lo que hablamos creo que ya en un podcast pasado de esto, pero bueno, Pero, repetirlo y tener en cuenta que como todo, pues el cine, la industria cinematográfica, pues cambió, tuvo un antes y un después con el tema de la pandemia y de todo este COVID-19, donde por supuesto por la pandemia se tuvo parar. que desacelerar un poco el proceso de las películas, pues. Y obvio, con esta desaceleración, si hay otra palabra, no la sé, pues involucró también menos presupuesto para las películas, menos tiempo para desarrollarlas, el tema de que entonces tenían que tener un pocotón de normas para, en el caso de grabar presencial, X, Y, Z. Claro. Entonces, pues hasta el día de hoy o sea, se siguen viendo un poco las consecuencias que ha tenido esta pandemia, porque por supuesto todo, o sea, poco a poco es que se está volviendo como a lo que era normal en ese momento, ¿cierto? Y es que la industria cinematográfica demoró casi que en un año a retomar grabaciones, Sí, porque la claro. primera película en retomar grabaciones fue la película de Jackass. No sé si conozca Jackass. Sí, con la Fueron las primeras de de. la Forever, Jackass Forever, algo así. Sí, esa fue la primera en volver a grabaciones, imagínese. 9 meses en que la primera película volviera a grabarse. Entonces esto obviamente generó un desaceleración, como lo dice aquí nuestro pana Garrido. Entonces a partir de esto que tú venías diciendo, ¿cómo describirías tú la experiencia de ir a las salas de cine antes del COVID y cómo la describirías hoy en día ya después de todo esta pandemia, Honestamente, honestamente? yo siento que no es lo mismo. O sea, la experiencia es igual, Sí. ¿cierto? Porque, pues, hablando de hoy, pues ya no está el tema del tapabocas y toda esa estupidez de que un asiento libre entre personas y bla, Sí. bla, bla. ¿Cierto? ¿Usted fue al cine con restricciones? ¿Cómo? ¿Usted fue al cine con restricciones? O sea, Sí, que le tocó dejar o amigos. sea, Yo no. sí y no. Yo A fui, ver. si mal no me acuerdo, fue a, en esa época que estaban como implementando lo de autocine, Sí. Ah, yo me que acuerdo que uno usted me iba dijo. con los carros. Y sí, o sea, y una vez nosotros fuimos, ya, o sea, ya cuando se podía volver a entrar a las salas de cine, y efectivamente a nosotros nos tocó dejar un asiento libre y por supuesto tener el tapabocas.
que fue una experiencia bastante culera, porque no hay nada más que decir, tener el tapabocas era culero, pero, Sí, pero sí, o sea, eso fue como un antes, como usted dice, como un antes y un después. Y pues, y yo pienso que para volver, como entre comillas, a ver películas bien, o sea, con la calidad a la que veníamos acostumbrados, sí va a tardar un poco. O sea, no creo que vaya a ser tan rápido que, que todo el tema de la calidad de las películas, del presupuesto, vuelva a como estaba antes del COVID por otras, o sea, razones ya externas a la industria en sí. ya que estamos hablando del cine y las salas de cine, porque esto es lo que nos concierne, porque más de la industria cinematográfica es la sala de cine porque es donde ocurre toda la magia. ¿Usted sabe cuándo se originó el cine? ¿Cuánto tiempo cree usted que se originó el cine? Pongo una estimada de años. ¿Hace cuánto sucedió la primera proyección de cine? La primera proyección de cine. Vea que Sí, curioso, curioso, yo vi una página donde estaban todas estas preguntas y la ignoré completamente. cabrón. Pero la primera proyección de cine, De un aproximado. ¿Cuánto unos, cree usted? marica, unos 50 60 años por ahí, quizás, No, un poco más. le va a sorprender más la respuesta. Hace 120 años se proyectó la primera película Uy, hijo de en un puta, café, el en doble, un gran marica. café, en... Me puta, yo sí soy muy bruto, cuando le pregunto y no veo toda la información. Papi, así, Pero bueno, imagínese lo viejo que es esa vaina, bueno, o sea, ha nuestro, estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. nuestro podcast se Se basa caracteriza por en... no tener la información a la mano. Exactamente. Vea, A ver. cuando se habla del nacimiento del cine, se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, Qué gonorrea. ¿Y en cuál fue la la que se primera proyectaron película? al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio Grand Café de París. Ni puta idea ni de quiénes son esos manes, ni de dónde, o Papi, los sea, padres del ni cine, qué es eso, huevón. weón. Pues obviamente serán los padres del cine, pero no tengo ni idea de quiénes son esos manes. Pero, en Los fin. padres. Ya que estamos hablando de cine, mm, tenemos que hablar de Disney, sí o sí, weón. Sí, claro, es que, o sea, Y Disney yo muchos, creo que es el ejemplo clásico perfecto. de cómo las cosas pueden cambiar tan drásticamente en 2 años. ¿Usted se Porque, ha visto Lightyear? dale, ¿qué me ibas ¿Se a vio preguntar? Lightyear? ¿Cómo? ¿Se vio Lightyear? ¿Se vio Lightyear? La Sí, famosísima, sí, la famosísima verdad que sí, me gustó la película. película. ¿Y la viste? Sí, me gustó, estuvo Pues esta interesante. película es muy importante porque de esta película empezaron muchas de las críticas a Disney. Nace ¿Nos toda la puedes caga. refrescar a todos, iluminar a todos qué es esta polémica de esta película tan famosa, señor Bueno, Garrido? hasta donde yo sé, porque tampoco me quise meter mucho en la polémica, el tema con la película de Lightyear, como ya todos sabrán, está basada en el muñeco Buzz Lightyear de Toy Story. Durante su etapa de promoción, pues la estaban Sí. promocionando como una película avanzada a su época, porque es que contaba con un personaje homosexual. Primero, primera parte de la historia. La gente dijo, o sea, muchas opiniones eran por qué coño a mí me importa que sea así, ¿cierto? Sí. Entonces pasaron los meses, salió la película y, oh, sorpresa, resulta
que al final, durante yo creo que 2 fotogramas, ni siquiera 2 minutos, 2 segundos, dos Los píxeles, fotogramas, huevón. Los píxeles más que apare- todo. ap- Sí. aparece una escena donde uno de los personajes efectivamente de la película importantes, pues se besa con su esposa y abrazan a su hija. Normal. O sea, hasta ahí, pues no tiene nada de raro, uno diría. Pues resulta que no conformes con la opinión pública de la gente, varios países le dijeron a Disney, mira, me sacas esos 2 fotogramas de ahí o O acá no no te proyecta la puta proyectamos la película. película. Fueron como en... Lo que pasa, sí, y varios países, muchos países. Que lo Fueron que como en pasa 12. con este escándalo es que Disney, junto a su directora de diversidad, quien no la conozca, la Tondra Newton, que es la directora de diversidad ya echada al momento de grabación de este podcast, porque ya la echaron, le hizo mucho bombo a esta escena. Una escena intrascendente que, ¿por qué no la pusieron y ya? Es la pregunta que yo me hago. O sea, póngala y ya no lo hubieran hecho tanto bombo. No, ni Porque siquiera, es que no tiene sentido quisieron porque parecer, sí, es que ni quisieron siquiera parecer que la afecta en película nada la rondaba eso. película. Exacto. Pero vea, le tengo un dato curioso Sí. y obvio, será amarillista, lo que sea, también Disney por defender sus películas, pero pues el COO de Pixar, que no sé qué significa COO, eh, Lo que lo escribió. pues, o sea, está consciente, en una entrevista dijo que estaba consciente de que hicieron ciertas cosas mal con la película de Lightyear, pero que como tal al grupo que desarrolló la película le gustaba mucho la premisa de la película, el género, cómo se desarrollaba, que en realidad es buena, o sea, la película es buena y todo el tema, pues toda la polémica fue con esa escena, por cómo lo promocionaron X Y Z y y en las palabras de este Pete Doctor, así se llama el señor, dijo en su momento, hemos reflexionado mucho sobre ello porque a todos nos encanta la película, todos en su grupo. Nos encantan los personajes y la premisa. Creo que probablemente lo que nos ha salido mal es que pedimos demasiado al público. O sea, entiende Yo la creo, frase. yo con todo respeto pienso que esta película es, y junto a La Sirenita más que todo, que ya vamos a hablar más adelante, son el ejemplo claro de lo que una publicidad puede llegar a ser mala. ¿Sí me entiende? Claro. Porque dejan detrás todo el proceso de hacer una película. Yo no me la he visto, pero yo supongo que la película debe ser excelente en cuanto a trama y a efectos especiales, a desarrollo, a guión y todo Mm, eso. Y solo por hacerle bombo a 2 píxeles, como venía diciendo antes, se tiraron todo, mandaron todo al carrero. O sea, sí pudieron tener la polémica antes de la película, pero esa polémica les jugó en contra al final de todo, como la película de La Sirenita. claro, porque no, o sea, no dieron como dicen por ahí, no dieron su brazo a torcer. O sea, Exacto. ya le habían dicho, tanto los países como el público, que estaban un poco, o sea, que estaban disgustados con esta decisión, ¿cierto? Pero, bueno, eso hablando de la Year, hace un momento, Quintico, tocabas el tema de la directora de diversidad de Disney. ¿Nos puedes La explicar Tondra un Newton. poco qué pasa con eso? ¿Cuál es esa noticia, ese boom? La Tondra Newton, quienes no saben, es la directora directora de diversidad. Escuche bien, directora de diversidad. Primero un Yo puesto jamás en que mi se vida, sacaron del culo.
Sí, primera vez que escucho ese puesto, cómo cambia la sociedad hoy en día, ¿no? Bueno, X. Sí, Bueno, la Tondra Newton, famosísima directora de diversidad, es la promotora de todas estas iniciativas de incluir a los personajes LGTBIQ, minorías y demás en las películas para que tuvieran supuestamente más visibilidad en la industria del cine. ¿Qué pasó? ¿qué la cagó? Recientemente, muchos sabrán, con la película de La Sirenita, la tan famosa película de La Sirenita, que fue tan criticada por la raza de su personaje principal, de esta actriz que llamaba Hale Bailey, que protagonizaba la nueva Sirenita, que nada tenía que ver con la original. Y por eso muchas de las críticas, bueno, Ujú. me fui un poco más para allá. A esta directora de diversidad no la echaron por estas iniciativas. Bueno, implícitamente sí la echaron por esto. La echaron más que todo porque estas dos películas tuvieron un gran estrellonazo a nivel económico. ¿Sabe cuánto debía recaudar La Sirenita en taquilla? ¿Cuánto debía recaudar? Por ahí Sí, unos, marico, no sé, como unos 400, 500 millones por ahí. sí, más o menos por ahí va la cifra. 560 millones debía recaudar esta película en taquilla. ¿Sabe Mierda. cuánto terminó recaudando en los primeros cuatro meses que era como lo proyectado? No sé. 477, casi por ahí 90, 80, 87 millones menos de lo que debería recaudar. Y Sí. uno piensa, bueno, recaudaron, pero es que son millones de dólares, son 100 Esa, millones menos. o sea, Eso significa un fracaso, o sea, un fracaso rotundo, porque es como el mínimo que debería conseguir, o sea, los mínimos que debería conseguir una película de este calibre y al final no. tuvo este fracaso rotundo, más que todo por la culpa de la directora de diversidad. Es que Imagínense. vea que con la sirenita, y yo no entiendo por qué Disney tomó esta decisión. Porque si se acuerda, La Sirenita fue una película que promocionaron con tiempo. Creo que con un año Mucho tiempo. de anticipación. Hasta la misma actriz alcanzó a renunciar. Y, Si no, no. y no, y desde, o sea, desde que anunciaron la actriz, porque lo primero que anunciaron fue quién es la actriz principal. Como si fuera aquí como si estuvieran haciendo un cambio, un evento trascendental. La gente Claro que lo que empezó, está haciendo un cambio. la gente se empezó a quejar, pero no a quejarse, o pues hubo como dos grupos. Yo digo que hubo dos grupos de quejas. Los que, Sí. los que las críticas eran porque la actriz es afroamericana y las Ujú. críticas el que la actriz no se parece al personaje original. Yo en lo personal estoy dentro de ese segundo grupo. A mí no, a mí me importa poco qué raza sea un actor dentro de una película. Pero pues por lo menos sí deberían respetar es a la fuente original. Ah, En este caso era la película. o Porque sea, es que usted es no un había defensor de la manera de que coherencia. ellos defendieran de que era el libro. No había manera. Sí. Entonces, por supuesto, esto o sea, desde un periodo muy anticipado, yo creo que ni siquiera habían empezado a grabar la película cuando empezó todo este tema. Ya estaban viendo que al público no le estaba gustando. Y qué casualidad, le digo, qué casualidad que al parecer está la tondra, ¿cierto? Que nombre pendejo también tiene, sin ofender a nadie. A alguna latondra que nos escuche, sin ánimos de ofender, pero qué nombre tan ridículo. Llevaba 6 años trabajando para Disney. ¿Qué películas salieron dentro de esos 6 años? Como le digo, Lightyear, esta Sí, red la de la panda roja, pésima. o sea, salieron, empezó
empezó todo este cambio a las películas de Disney de forzar a miembros de estas comunidades a las películas. Ahora, como usted dice, todo, o sea, no es como no es sorpresa de nadie que seguramente la votaron por el fracaso de estas películas que llevaban teniendo. Pero según medios oficiales, la señora Newton, ¿cierto? Se renunció por su cuenta. Y renunció fue para dedicarse, según, dedicarse a otros proyectos, ¿no? Pero por supuesto, es que todos sabemos que es que estos fracasos, o sea, ya le estaban dejando marca a Disney. Pero entonces, hablando un poco, o sea, ya habiendo hablado de estos dos casos que son los casos como más grandes que ha sufrido Disney, porque, o sea, si hablamos de la película de Red, esa ni siquiera salió en cines, esa solamente Yo fue creo que en Disney, por medio Disney digital. Plus. Entonces, X. Pero ¿qué piensas tú, Quintico, que habiendo despedido a esta perra, porque no hay nada, o sea, le estaba haciendo un mal a la empresa, con habiendo conociendo ya la fama que está agarrando Disney, ¿tú qué opinas que, que le depara al futuro a esta empresa? ¿Van a cambiar? ¿Van a seguir como están? La Sirenita quizás fue un golpe muy duro y como para empezar a tomar estas decisiones. ¿Qué opinas? Yo creo que no va a haber un cambio así como en el desarrollo que le están dando las películas. Van a haber un cambio más que todo en el marketing de estas películas, porque lo que estaba haciendo esta directora de diversidad era darle una mala publicidad a las películas que estaban lanzando últimamente. Ujú. Que me explico, le estaban dando bombo a las cosas más intrascendentales de la película. Ejemplo, la raza de Coincido. la protagonista, los 2 píxeles que le voy diciendo, De la la J. película Red que es una mierda, bueno, Sí. que le da mucha trascendencia a estas iniciativas progresistas y todo. Yo creo que va a cambiar en dos partes las películas de Disney. La primera, marketing, ya se lo expliqué. Sí. Y segundo, la coherencia que tengan estas películas en el futuro. O sea, si van a hacer una película de Pocahontas, si van a coger a alguien que tenga rasgos indígenas para protagonizarlo, ¿sí me entiende? Ok. No van a coger a un Sí. latino a protagonizar estas películas. Van a tener mucho más cuidado en las coherencias y en las tramas de las películas, más que todo en quien las protagonizan, y también van a tratar de limitar el exceso de visibilización de las minorías y las de la comunidad LGTBIQ, porque ya tienen esa experiencia de que se tuvieron un error en el exceso de estas apariciones, así que no tenían nada que ver con la trama y que más que todo le hacían un daño a la industria, a la empresa, perdón. Claro, Pero vea bueno, ya que seguimos, no solo lo que usted dice, sino que también Disney está viendo el éxito que están teniendo las películas de su competencia. Porque, por ejemplo, Mario, la película de Mario fue un éxito. Literal, fue un éxito. Y si no estoy mal, esa, esa leí película, ¿quién la hizo? Illumination. Y la de Spider-Man, Y la de Spider-Man, porque si claro. estamos hablando que la hizo Sony, porque estamos hablando de películas animadas más que todo, Claro, o de claro. ciencia ficción, si se le No, puede decir. no solo animadas, sino, o sea, los dos ejemplos más recientes de películas exitosas. Porque le estoy segurísimo que cuando salga Barbie, esa va a ser una película exitosa. O sea, Oppenheimer. eso téngalo por seguro, porque el hype que está, o sea, el hype y la aceptación
que está teniendo el público frente a esta película es anormal. O sea, yo Sí, creo porque que todo el mundo dice yo quiero verme esa película. O a sea, ver, hablemos de la película de Barbie. ¿Por qué cree que se está dando este fenómeno de que ya todo el mundo la quiere ver? porque primero Siendo Barbie, una película de es que, Barbie. vea, Barbie es un fenómeno que ha estado presente en literalmente todas nuestras vidas. De los jóvenes de hoy, o sea, los jóvenes que hoy tienen nuestra edad o tienen 30, 35 años, han crecido con Barbie. Sea por, Sí. y la conocen porque sea por una hermana, sea por una prima, sea por niñas en el colegio. Sí, ya es un fenómeno cultural. Ahora, esta película se destaca a diferencia, por ejemplo, hablemos del tema de diversidad. Sí. A diferencia de lo que está haciendo Disney, ¿cierto? Barbie siempre fue una franquicia de juguetes diversa, pues, Multifacética, exacto. diversa. O sea, sí, Bueno, claro, hay sí. que aceptar que desde, o sea, desde un principio pues todas eran blancas, con pelo amarillo, pero entonces, no, que sí que una policía, una tal, ya fue, o sea, ya fue durante el siglo XXI que, bueno, efectivamente fue cambiando y aparecieron muñecas afroamericanas, muñecas latinas, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, nunca la promocionaron como eso. Como que, ay, es que estamos siendo multirraciales, que tal, que diversos. ¿Cierto? No les interesaba porque ellos sacaban una muñeca y eso vendía. Entonces, ese es un ejemplo de entonces de que la diversidad en las películas no es algo malo, sino que, Es el trato que se le da. Es exacto, el o trato sea, que... tienen, tienen es que saber cómo implementarlo. Cambiemos un poco de tema. Hablemos de la película de Moana, ¿cierto? Moana Sí. es, o sea, la protagonista es morena, es hawaiana, o sea, es una película que demuestra diversidad. Pero ¿por qué esta funciona? Porque es un personaje creado para eso, para ser diverso. A diferencia es, por ejemplo, y yo no sabía que había una película de Disney que se llamaba Desde un mundo extraño. Yo no Ok. sabía y resulta que es, o sea, y vea que según la noticia que leí, es la primera película con un personaje abiertamente homosexual en Disney. O sea, pero ¿a quién le importa? Es como usted decía, la promoción es lo que genera muchas de estas polémicas, porque ¿a quién le importa que sea homosexual? Le aseguro que hay muchas películas de Disney an- anteriores que uno podía decir, como que este personaje tiene su toque, pero ya, o sea, hasta ahí no había necesidad de promocionar. No, es que el primer personaje homosexual de Disney y tal. La película de Red, por favor, o sea, el personaje parecía feminista, o sea, una típica feminazi, Ah, se obvio, weón. ¿cierto? Esa es la diferencia. Hablemos de Mario. Ahora, el ejemplo de películas exitosas que ya salieron. En Mario, o sea, muchas críticas dirán, no, es que la historia que era muy floja, ¿qué tal? Pero Mario hizo lo que debía hacer, presentar al personaje de los videojuegos en el mundo de los videojuegos con un problema de los videojuegos. Eso era la película. Llevar a Mario al cine. Listo. No hicieron nada más. No metieron personajes extra. No metieron
personajes con diversidad racial. Lo más que hicieron fue que Peach ya no era la princesa rescatada, sino que ahora era quien rescataba y tenía un carácter dominante, un carácter fuerte, pero que al fin y al cabo, Oiga, ¿cómo alcanzaron a dar el mensaje feminista de que la mujer no necesita el hombre para que la salvara sin darle tanto bombo a eso? O sea, lo hicieron exacto, a la y sin perfección. cambiar la personalidad del personaje. Porque Y usted la ve la trama. película y a pesar de la personalidad que tiene Peach, usted la sigue reconociendo como Peach. No simplemente por el diseño del personaje, sino más bien, yo diría que este carácter, esta característica que le dio la película, se va a convertir en una de las características principales del personaje. Un personaje fuerte, un personaje dominante, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es una princesa. A pesar de que a pesar de que le digan princesa, es quien domina, de cierto sentido, el mundo de Mario. Es la Sí, top. Es sí. una característica que, a pesar de que no esté en los juegos, le va al personaje. No cambian al personaje en ningún motivo. ¿Cierto? Ahora bien, antes de pasar al tercer y último tema, hablemos de la película Oppenheimer. ¿Cuáles son sus expectativas y de este maravilloso Yo, director Christopher Nolan, yo vi que se muchos rehúsa a memes. utilizar efectos sin... Yo vi muchos Sí, memes justamente con el tema de lo de los efectos especiales. ¿será que Yo ese man veía se utilizó videos que para decían, señor Nolan, Interestelar? ¿cómo vamos a hacer? Tengo una idea. Vamos a utilizar, vamos a crear la mejor herramienta para hacer la explosión por Explosión CGI. nuclear. Y, y Nolan se voltea y dijo, ¿qué? Dime lo mismo, ¿no? Repítelo. Entonces, CGI dice, no, yo nunca uso CGI. Vamos, y para Interestelar, y vuelve, y eso. No, pero es que en Interestelar lo hizo. ¿Seguro? ¿seguro? ¿Estás seguro? Sí, o sea, yo siento que esa película también es la otra película que tiene un boom ahorita full. Ya uno ve Las dos se videos estrenan de el mismo qué día. película ver, qué película ver, Barbie o Oppenheimer. Porque, Que las dos se estrenan el mismo día. mira, eso no lo sabía. Las dos se estrenan el mismo día. Eso Por no eso lo salen sabía, muchos memes pero de que yo saliendo de Oppenheimer a ver Barbie, güey, y se cambia el cambiándose la outfit a camisa rosado, güey. Sí, a rosado, sí, sí, sí. a la rosadita. Pero, o sea, es una película, por ejemplo, digamos, Oppenheimer. Es una película que trata sobre la primera bomba atómica. Sí, Es algo que ya pasó, es un evento histórico, ¿cierto? Seguramente, si fuera Disney, la primera bomba homosexual que cayó en el mundo. si fuera Disney, se lo aseguro que el personaje principal es negro. El, Y el, Oppenheimer el es asiático, personaje güey. porque seguramente o sea, va a haber un personaje que esté en contra de la idea de crear la bomba atómica. De eso estoy seguro porque siempre está. Hitler es transexual. Ese Hitler es personaje transexual, güey. seguramente será eh, transexual. Sí, será una maricada así. Será transexual, homosexual, No, queer. pero Ah, bueno, me acuerdo. Christopher Nolan Y no es de esas una, mamadas, una, güey. una opinión bastante racista, la verdad. Yo no sabía que Ezra Miller, qué nombre tan difícil de pronunciar, se consideraba como queer. Ese Ramírez. O sea, Ezra Miller es el de Flash.
es el actor que hace de Flash en la Liga de la Justicia y en la última que salió. Porquería de película, porquería. Se considera como queer. Y eso lo vi porque estaba viendo un video de quiénes son los actores de Flash. Sencillamente porque en la miniatura apareció una foto bastante provocativa de Sasha Calle. Entonces uno dice, bueno, voy a ver el video. Cuando yo vi eso, yo dije, uy, marica, una razón más para odiar a ese hijo de puta. Además de todos los problemas mentales que tiene, una razón más para odiarlo. Ah, bueno, Uno, antes de pasar al siguiente tema, dato ¿qué va a, ahí. esco- sí, ¿qué va a escoger usted? ¿Oppenheimer o Barbie? El día que le toque ir a verlo. ¿O qué va a ver primero? Yo las dos me las voy a ver. No, claro, yo también me las voy a ver. Pero ¿cuál se va Pero a ver primero? yo pienso que seguramente la que me vea primero será Barbie. Yo Y Oppenheimer. porque ya en un grupo escribieron, ay, ¿cuándo para compren camisas rosadas para ver Barbie? Entonces seguramente la vea primero. Usted, Oppenheimer. Oppenheimer, usted es más De la de historia, no. víscera, usted quiere ver una bomba Sí. explotar. Yo tengo que preguntarle si de verdad en Interestelar utilizó CGI porque, ¿dónde no? Parce, la NASA le lo va a hackear, güey. Pero bueno, Secreto mejor guardado. pasando a la siguiente parte, que la hablamos ya un poco en el podcast de 5 minutos que subimos hace días. Véanlo Hablemos como... de- Lo grabamos. Hablemos, sí, porque todos estos capítulos de este mes solamente hemos estado Quintico y yo porque Truji está de parranda. Hablemos ya no solamente del universo cinematográfico de Marvel, sino como tal de los universos cinematográficos. Ese, Ajá. Marvel, un poco de qué va a pasar con el universo de DC. Todo el tema este que ahora surgió cuando que anunciaron que van a haber 6 películas de Avatar Chihuahua. y los videojuegos y tal. Te pregunto, Quintico, volvamos, o sea, como que para retomar ese video de 5 minutos, ¿qué opinas tú que le depara al futuro del universo cinematográfico de Marvel? Bueno, para spoiler un poco lo que hablamos en el podcast de 5 minutos, ya le dije la fase 3 que que usted me dijo del universo de Marvel. Ujú. Y pues eso, ¿con cuál era con la que terminaba? Con las de los Vengadores, está De Kang Secret, Dynasty no y sé, Secret Wars. Secret Wars, que termina con eso. La Pero bueno, fase yo la 6. verdad, O sea que de por sí, sí que ni fase siquiera 6 sabemos perdón. si va a haber más allá. Que yo sí creo. Obviamente, weón, no van a perder su plática, marica. Claro. Pero vea que cositas que no hablamos en ese podcast de 5 minutos es, por ejemplo, el tema de la serie que está saliendo ahorita de Secret Invasion. Que No la he empezado. es un... Es, o sea, hay muchos que dicen que es súper buena, hay otros que seguramente dirán que puta basura, ¿cierto? Pero yo siento que es un cambio de, de ritmo. O sea, me refiero a que están presentando un evento principal dentro de los cómics de Marvel, que es la esto de la invasión secreta de los Skrulls y qué tal y bla 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 y de que entonces los Vengadores no son los Vengadores sino que son alienígenas, ¿no? Pero la están narrando desde un punto de vista más personal del personaje, en este caso Nick Sí. Fury. Yuri. Siento que yo lo veo como un cambio de ritmo, porque más Y es adelante, que-
y me pareció interesante una anotación que dio James Gunn cuando le preguntaron el qué, o sea, qué cambios, cuál será el futuro del universo de DC, el DCU. Y mencionó algo de Marvel que más adelante lo tocaremos, lo diré X. Pero, o sea, yo veo esta fase 6 como una vuelta a los orígenes de los personajes. ¿Cierto? O sea, Sí, con, además que con les toca todo. bajar el ritmo. Sí, claro, es que, o sea, ya después De Endgame Endgame. fue un final, o sea, fue un final de capítulo, ¿cierto? O sea, Sí, todos estos años fueron para llegar a Endgame. Ahora, ¿qué pasa? Que es que como es un nuevo capítulo, pues tienen que presentar los nuevos personajes, presentar un poco qué, o sea, qué va a llevar a la trama, porque seamos honestos, si vemos la película de Iron Man, la primera, sí. no, o sea, el conflicto era bastante simple. Era un malo, o sea, el villano quería apoderarse de la empresa de Tony Stark. Listo, ya, nada más. La primera del Capitán América. O sea, por favor. O sea, yo de lo que recuerdo tampoco es que fue una película destacable. O sea, yo sí. Pero es demasiado destacable porque creo que es la primera en la línea temporal que Claro, pero por eso, o sea, pero como película usted la vuelve a ver y tampoco es que sea no, no. un nivel llamativo de tipo Infinity War, ¿cierto? Tipo Sí, pero Endgame. seamos sinceros, estas películas de Iron Man, sobre todo la segunda de Thor, son Sí, pésimas, güey. claro, hay películas malas, Pero pero, son necesarias. pero vea, o sea, no, es que vea la diferencia y es que esas películas fueron consideradas malas cuando salieron. Sí, Las ahora son buenas. series de hoy y las películas de hoy que están saliendo no las están considerando malas porque sean malas películas, sino sencillamente porque no son un endgame, no tienen ese nivel de A eso espectacularidad. quería ver, a eso quería llegar porque mucha gente está cometiendo el error. Bueno, más que todo la gente que no conoce el universo Marvel y todos los personajes y la trama y demás, están esperando a que todas las películas después de Endgame sean el mismo hype de todo. No, Exacto. el Pues, Endgame, como bien lo dice la película Endgame, final del juego, es un cierre de un capítulo. Porque si se dan cuenta, Capitán América ya se va al carrer, ya cumple su sueño de bailar con Peggy. Me claro, gusta ese, y le da el escudo a Falcon. ¿Qué más? Iron Man se muere. Los Guardianes de la Galaxia ya no son más los Guardianes de la Galaxia, parten caminos. a eso quería, Entonces la eso gente también tiene que quería entender tocar. que Marvel está armando otra, está construyendo algo que seguramente terminará en otro Endgame o en Exacto. otra película de este calibre. Ahora, a eso quería llegar. El tema de los Guardianes de la Galaxia volumen 3. Porque hay gente que pone, eso es lo que pasa cuando le dan una película de Marvel a un buen director. O sea, sí, Y, es cierto, es bueno, un sí buen y no, director. sí y no. Pero los Guardianes de la Galaxia volumen 3 es, o sea, fue creada para ser el cierre de de esa trilogía. La última película Y la tiene que historia ser de los buena. Guardianes. Puta madre que sí, bueno, Claro, o sea, sí. porque es la última película, es siempre las últimas partes es lo que recuerda mejor la gente. Y por eso Siempre. la última de Thor ¿Ah? la consideran mala. La última de Thor la consideran mala. Exacto. Porque Y, apenas es un nuevo empezar de Thor. No y, es tan buena como y ni Ragnarok. siquiera es o sea, y yo ni siquiera la consideraría mala. O sea, No, no es malo, ¿no? o sea,
no la consideraría la última, más bien, de Thor. de Thor, porque el propio actor, el propio Chris Hemsworth, no, o sea, en una entrevista dijo, si a mí me ponen una buena película, yo sigo siendo Thor. ¿Cierto? No, o sea, en ese caso fue una mala película. A ver, a mí no me pareció Yo, tan yo la, mala. O sea, una película yo la decente. considero, yo la considero coherente con todos los eventos del pasado de Claro, o Endgame, sea, yo la de considero una Ragnarok. película decente. O sea, Sí. obvio, no que me la voy a repetir 7 veces como la gente se ha repetido Endgame e Infinity War, Claro. ¿cierto? Pero es una buena película. O sea, y como le digo, yo no siento que sea un final. La propia película de por sí le dieron un cierre al personaje de Thor, no. No, va a seguir. En cambio, los Guardianes de la Aunque Galaxia bueno, le dieron un la cierre. escena post-crédito, la escena post-crédito de Thor fue para Guardianes de la Galaxia. Claro, pero, o sea, me refiero a que no es el cierre del personaje, no es el final, ¿cierto? Endgame era el final para el personaje del Capitán América y de Iron Man. Por eso, o sea, por eso es la conclusión que tuvieron esos personajes en la película. Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 fue una película de cierre a los personajes. Que seguramente, como hablamos en el podcast de 5 minutos, más adelante existan otros guardianes diferentes, pero lo mismo pasará con el Capitán América. ¿Cierto? Lo que pasó con Falcon, la serie de Falcon y The Winter Soldier, va a haber un nuevo Capitán América. La serie que van a sacar esta de Iron Heart va a ser para presentar a la nueva Iron Man. O sea, los personajes van a tener su legado, por así decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, retomemos, las series de Falcon and the Winter Soldier? Era una serie de origen al personaje que va a tener, que Falcon. va a ser el nuevo Capitán América. Ujú. Miss Marvel, lo mismo. Es una serie de origen que va, o sea, para el futuro. ¿Quién? Es que la gente no tiene en cuenta de que Proceso. están creando, o sea, los personajes los tienen en mentes para Avengers, para estas dos últimas películas. O sea, a eso es lo que quieren llegar. Sencillamente nosotros no sabemos cómo serán. Pero obvio, La gente tienen, tiene que disfrutar que estamos frente a un nuevo origen de de nuevos superhéroes, weón. O sea, claro, es y la que gente no no creo que lo vayan a ser, esté apreciando. porque es que Marvel no quiere que pase lo que le pasó a DC, que sacó Batman vs Superman Quemaron a Batman como un hijo de y puta, weón. directamente después de esa película sacaron la Liga de la Justicia. Pero ¿dónde quedó entonces Aquaman? ¿Dónde quedó Wonder Woman? O sea, ¿dónde quedaron esas películas de origen para presentar a los personajes? Eso es lo que están haciendo ahorita. Obvio, por supuesto. El origen de Miss Marvel es aburrido. O sea, de por sí que el propio personaje dentro de los cómics es aburrido. O sea, ahí no hay nada que cambiar. La única serie que yo le digo mala, 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 She-Hulk. O Digan para sea, no verla. Yo sabía, weón. a mí me parece esa película mala. ¿Pero por qué? Película, Porque ¿es una serie? es una ¿Es serie, una película? perdón, dije película. Esa Mm. serie me parece mala porque o sea, cambiaron un poco la personalidad del personaje. No lo subieron presentar. O sea, el propio ritmo de la serie era muy cómico. Que sí, el personaje es que She-Hulk, por lo que vi, She-Hulk es un personaje estilo Spider-Man en los cómics.
también rompe la cuarta pared, también hace sus chistecitos, pero ya en la serie lo volvieron muy ridículo, ¿cierto? ¿Qué opina de la última de Spider-Man? La última de Spider-Man, La de, la del crossover de Tobey Maguire, el sí, el multiverso Far de From Home, Spider-Man. Sí, a mí me pareció buena película, pero sí, no, no, no así como, uff, lo hacían ver, así como lo pintaban que iba a ser. opinión impopular, que me decepciona un poco. Sí, no, es que como le digo, Cansado de o decepción. sea, como le digo, hicieron ver la película como el multiverso, que no, que es que iba a ser la película que iba a dar origen al multiverso junto a Doctor Strange 2, que esa es otra película polémica, que se enfocaron mucho, pienso yo que se enfocaron mucho en el hype de traer a De, Tobey Maguire y a Andrew Garfield, más que eso es un poco de la en la película. premisa de la película. Aunque dejaron las puertas para que las siguientes de Spider-Man sean buenas, porque el man literalmente hizo olvidar a todo el mundo de quién es él. Entonces va a Claro, ser o sea, interesante ver cómo volver a retomar yo creo que con esta de Far From Home su historia. lo que hicieron fue intentar darle este origen de personaje un poco más parecido a los otros dos. Que como tal el Sí, personaje de Tom Holland fuera un pobre miserable viviendo en una casa que se está derrumbando, ¿cierto? le hicieron una apología a los orígenes del Spider-Man original, Exacto, que es alguien desconocido, que es un don nadie, literalmente, que tiene que construir su reputación desde cero, porque claro, el Spider-Man este nuevo, que es de Tom Holland, ya era conocido porque todo el mundo supo que era un becario del mismísimo Tony Stark, entonces ya exacto. tenía su reputación Ahora, hecha así de la nada. la gente, hay muchas críticas que vienen también en que pintaron el que iba a tratar sobre el multiverso y lo único multiversal que tuvo fueron tres enemigos y las nubecitas con los enemigos ahí. Pero Eso pensemos fue lo algo. que más me decepcionó de la película, lo tan minimalista que estuvo, weón. O sea, Sí, claro, pensé pero que pensemos algo. Pensemos algo por un momento y es, no veamos Far From Home como un final, como le digo, no, o no, sea, no. repitamos, Es el sino como un comienzo, es origen. un comienzo, Exacto. es un ¿Quién sabe? comienzo, O weón. sea, es que imagínense las posibilidades que va a tener la nueva trilogía. No, sí. Sabemos porque lo sabemos, que hay enemigos de otros universos que se quedaron en el universo de Tom Holland. Lo sabemos. No lo dijo la película, pero se intuye. En las siguientes películas fácilmente pueden empezar a tocar más el tema este del multiverso, porque como le digo, es que eso es o sea, es una sucesión de eventos. Tampoco pueden esperar que anunciaron la fase 6 en el 2018. La película de los Vengadores está, está planeada, creo que es para el 2028, algo así. O sea, 10 años habían ahí de diferencia entre las primeras de la fase 6 y las últimas. En 10 años, pues, o sea, en 10 años se vienen bastantes series, se vienen unas cuantas películas que van a ayudar a explicar el conflicto. No fue sino, o sea, es que digamos, la gente considera que la mejor película de Marvel es Capitán América 2. Malparido. No. ¿Sabe cuál me han dicho? La del que está en el top 3 o la del Capitán América con Winter. Por eso, esa es la segunda. Soldato. Sí, sí, sí. ¿Por qué no la llama bien, hijo de perro? Bueno, el Capitán América and the Winter Soldier.
¿Ya feliz? Gracias. Pero Porque yo no esta entiendo, película, weón. o sea, vino primero Iron Man, Capitán América, Thor, Iron Man 2 y después vino esa película. O sea, cuatro películas que esos son que unos 3 años antes de que viniera la secuela y una buena secuela porque de por sí estaban introduciendo un nuevo personaje, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántos años? Y es que la gente se olvida, yo creo que no lo tiene en cuenta. Pasaron como 12 años para que pudiera, o sea, para que saliera Avengers Infinity War y Endgame. Y esos son tres fases. O sea, tenga en cuenta que todo ese capítulo fueron tres fases. Mm. Más bien yo pienso que con el tema de Endgame y el hype de Endgame tuvieron que reducir las fases que tuvieran planeadas a una sola fase para que la gente pudiera tener expectativa. Pero también les está jugando en contra porque la gente sigue con la expectativa de Endgame. Pero bueno, No, pero esos son unos ahorros, weón. Eso es culpa de la gente, no de ahora, ellos. exacto, Ahora, pasemos ahora al hablemos. otro lado de la moneda, Sí. No, es una mierda. Esa moneda tiene color a culo, weón. DC, Es una moneda. Nah. y todo el tema que viene con los cambios que va a traer James Gunn como tal al universo cinematográfico de DC. Quintico, te veo decepcionado. A ver, ¿por qué, o sea, por qué opinas tan bajo de esta? Es una quemadera y una recicladera de Superman, Flash, todos revueltos con todo. Batman contra mi puta madre. Batman contra el Joker del 2019. O sea, nah. Bueno, Eso es lo que le recalco a Marvel, que sí saben darle fin a sus personajes. ahora, Y esta última que salió, los efectos especiales está como para llorar, weón, para como un pedir la culo. plata. Ahora, Para vea, pedir la plata, weón. vea que eso es uno de los principales temas que va a cambiar James Gunn. Que para quien no lo sepa, James Gunn es el director de las películas de los Guardianes de la Galaxia. Que hace, creo que fue un año, le dieron el cargo de gerente general del DCU, que es del universo cinematográfico de DC. Y una de las cosas que él dijo que iba a hacer es que iba a borrar todo lo que ha hecho DC e iba a empezar de cero, con una nueva narrativa. Incluso, vea, aquí dice que lo encontré también por ahí. Vea, dice que James Gunn reveló que uno de sus objetivos es lograr una relación más directa entre las historias de superhéroes. Sin embargo, pues, como usted lo decía, las películas que ya salieron de Batman, de Joker, que esos los considerarán otro universo, otra cosa. ¿Por qué? Entonces, él dice que él, él aceptó ser gerente del DCU con esta condición porque James Gunn habló de que Marvel en este momento se enfrenta a un gran problema y es, como él lo menciona, el legado de los Vengadores Endgame. Es cierto, como ya lo veníamos diciendo, todas las series y todas las películas que están saliendo de la fase 6 han sido comparadas con Endgame. Todas, absolutamente todas. Es que no hay una sola que no sea comparada. Por esa razón, o sea, él dice, con el universo de DC es prácticamente
lienzo blanco, o sea, él puede hacer con ese universo lo que le salga de las bolas. ¿Esto qué trae? Que muy seguramente volvamos a ver otra película de Batman, Puta. ¿cierto? Veamos otra película de Superman, que son los mayores exponentes de DC, Bueno, pero en sí. cambio, a diferencia de lo que ya estaban haciendo, seguramente va a presentar una película de Wonder Woman y una película de Aquaman, como origen a este universo que él quiere crear. Qué nefasta. Que, claro, obvio, por supuesto, o sea, hay gente que opina como usted, que cagada, pero hay gente que quizás no sea tan fan de las películas de superhéroes, que diga, pues me da igual, Ya. y otro grupo que siento que yo estoy incluido, que tiene expectativa de ver qué es lo que va a hacer. O sea, ni siquiera de Mi si va a ser bueno o expectativa, no, sino qué es lo que va a hacer. eh, realmente su expectativa se basa en esperar a perfumar un bollo y esperar a que huela bien. No va a suceder, bueno. Claro, pero es que eso no lo sabemos. Porque, porque conocemos la trayectoria y conocemos cómo piensa este director. Y el tema y los problemas que tuvieron las películas de DC, las últimas, Batman versus Superman, la Liga de la Justicia, el Escuadrón Suicida, todas estas películas, Bueno, Escuadrón Suicida es lo único es bueno, la que, verdad. pero el problema que tuvieron todas estas películas es que la mesa directiva no le gustaba, no le gustaban los guiones de las películas, no le gustaban los tonos que estaban propuestos para las películas. O sea, primordialmente lo podemos ver con la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y el Escuadrón Suicida de Zack Snyder. No hay persona en esta tierra que le diga las originales son mejores que las que sacaron después la versión de Zack Snyder. No hay persona. ¿Por qué? Porque, o sea, son un tono más parecido a DC. Por ejemplo, y vea, curiosidad, que yo sé que usted no sabía. Van a sacar una serie del Escuadrón Suicida Bueno, bueno, bueno. en anime. Lo firmo. En anime. Mierda. Mierda, listo, ya no lo firmo No lo más. firmo. La puta madre. Pero, Y me dan ganas de pasar al siguiente tema, la y verdad. vea, no, pero vea que Termino. se ve excelente la serie. Porque, seamos honestos. Yo lo que espero del universo cinematográfico de DC es que hagan algo remotamente parecido al universo cinematográfico de DC animado. Las películas animadas de DC, tiene que aceptarlo, son buenas películas. Algunas se habrá visto, yo sé que sí. Son buenas películas. Bueno, Y o sea, y por lo general yo he escuchado, ¿cierto? Dentro de mi círculo social, que DC en el término animado le pega 24 patadas a Marvel. hay que verlo, Y, dijo el ciego. y viceversa, Marvel le pega 36 patadas a DC con las películas live action. Obviamente, bueno. Pero bueno, Pero bueno, ya como no tenemos aquí un gran fan de DC, pasemos a la siguiente pregunta. al último tema, Y es, que es hablar del pináculo cinematográfico, te de trabaste la un poquito, combinación perfecta Quintico. entre efectos especiales y trama y historia.
La puta Te madre. trabaste un poquito, Quintico, repite, repite. Bueno, retomo de nuevo. ¿Ya me estás escuchando bien? Hable a Perfecto. ver. Seguramente esta parte la tendremos que cortar. Se me trabó la cama. No, espere, Ahí ya. espere. No, Espérese un momento. no, ahí ya te ves bien, ahí ya te ves bien. Hago un... ¿Era cómo está? Cabrón. Sigue hablando de ese, weón. ¿Qué tanto te gusta, weón? No, pues es que ya hablé todo lo que quería hablar. Porque en realidad es como, o sea, Entonces es sí, como cuando... dice James Gunn, es un lienzo en blanco. O sea, él puede hacer lo que le salga de los huevos. Entonces no hay mucho de qué opinar ahí. Porque fácilmente, obvio, no es como Disney. Tampoco es que va a decir, es que yo ahora quiero que Batman sea negro y que Superman sea gay. ¿Cierto? O, por Ahora sí, supuesto ya que no, tengo un internet, no va a ya hacer puedo hacer eso. introducción. Pero Ya entonces, pasando al último tema que concierne este podcast, es momento de hablar del pináculo cinematográfico de la historia del cine, lo que combina perfectamente el CGI con la trama de la historia y lo que es hacer una película. no como Oppenheimer. Señores, señores, estoy hablando de La Sirenita. Uf, Mentira, mentira. Obviamente estoy hablando de Avatar, la película históricamente en conseguir la mayor taquilla de la historia. No sé si ya fue sobrepasada por Endgame. La que estuvo en el top uno de la más taquillera, Avatar, todos la conocemos. Es una, excelsa visualmente. la Avatar, La el historia, camino del la agua, trama, pues, brutal. a ver, Garrido, introduce Avatar, universo Entonces, Avatar. O sea, ¿podemos considerar un universo sí o no? ¿Cuántas películas se vienen? Avatar. Avatar será, porque pues todavía no lo es, pero será una saga de 6 películas. Ujú. Redondea por qué año va a salir la sexta. La última película de esta saga redondea en qué año va a salir. 2025. 2025. Sí. Estás bien. Solo que no con la última, sino con la tercera. Ah, Y ok. eso porque creo, no estoy seguro, de que atrasaron las películas para tener más tiempo de desarrollo. Pero la última película, Avatar 6, va a salir en el año 2031. La última Avatar va a llenar 3 estadios O sea, internacionales. 2031 y seguramente sea a finales del 2031. Pero Excelente. entonces, la preguntita de quinto es, ¿se puede considerar esto un universo cinematográfico? No. Y yo diría que no. Yo digo que se va a considerar un universo como tal. ¿Por qué? Porque resulta que van a sacar también un juego para Play 5, Xbox tal, creo que Play 4, donde el juego fue aprobado eh, personalmente por el director de las películas de Avatar. Sí. Y es considerado canónico dentro de ese gran universo. Digamos, o sea, para que entienda a qué me refiero, Avatar seguramente se convertirá en un fenómeno parecido a Star Wars. Sí, Sacan, yo creo. o sea, sacaron las películas y de las películas empezaron a sacar juegos, empezaron a sacar series sobre
sobre como tal el universo en Star Wars, no basados en el material de las películas, sino, digamos, eh, como vimos por ejemplo con la segunda de Avatar. Dale. Como vimos por ejemplo con la segunda de Avatar, que presentaron una nueva tribu, ¿cierto? Totalmente alejada y desconocida para las tribus donde se desarrollaba la primera. Y se dio a entender que habrá tribus, o pues por ejemplo, yo puedo asumir que habrán tribus relacionadas con otros elementos de la tierra, de pues, los elementos naturales. Digamos, Porque por ejemplo, digamos, tierra, agua, ya tuvimos a tierra y con el y camino agua. del agua tuvimos el agua. Ahora falta arena y fuego. ¿Cierto? Falta fuego Aire, y eso, aire. aire, y aire. Fuego y aire que también, si se da cuenta, tuvimos en la primera película cierto indicio de que existen porque cuando justamente no va a ser spoiler de la película porque si no se la ha visto no sé qué hace con su vida, pero van a visitar varias tribus donde la montura la montura principal es justamente el, pues el dragón este, el pájaro este, y, Macto. y que las aldeas estaban ubicadas en las islas flotantes. Sí. Entonces, eso ya da un indicio. Ahora, le comento, dicho juego, el que estaba hablando antes, va a ser un juego ubicado, de por sí se va a llamar eh, Avatar Frontiers of Pandora. Límites de Pandora, por así decirlo. Y se va a tratar sobre un personaje Navi de estos alienígenas. Así no puedo manejar un puto Navi y me toca manejar un humano de mierda. Las huevas. Donde o sea, va a tener que pelear justamente contra humanos. Va a ser un tipo Far Cry. Le digo, o sea, salgámonos un segundito. A mí no me gustó el juego. Me pareció una completa cagada. Far Cry. No, este de Avatar. Me pareció una completa cagada porque primero es un shooter. Es shooter. Pero ¿por qué? En primera ¿Por qué no puede persona. ser? No, pero Estilo, o sea, y es un estilo Far Cry. puede ser, weón. O sea, dejémoslo ahí. Después en otro video podemos quejarnos todo lo que queramos del juego y hablar de juegos. Pero este videojuego, como ya le comentaba, será canónico, o sea, formará parte de este universo. Sin embargo, o sea, obvio, por supuesto, no va a tener a los personajes principales de las películas, sino que va a tener un personaje diferente y va a estar ubicado entre la primera película de Avatar y la segunda película de Avatar. Justamente por esto, por para dar como más amplitud a todo este universo que quiere generar el director con las películas. El mismo fenómeno, ya dicho antes, el mismo fenómeno que tuvo Star Wars. ¿Cuántas, o sea, cuántos videojuegos no han sacado de Star Wars, pero de otras cosas? No que sí que, por ejemplo, este juego que se llama Star Wars Old Republic, que es Sí. no sé cuántos años antes de siquiera la primera película de Star Wars. El, Pero el no sé escuadrón. cuántos años antes. ¿Cierto? Sacaron una serie de niños, es una serie infantil, sobre jóvenes Padawan. Que es una serie, por supuesto, que se ubica antes de que Anakin destrozara a los pobres niños en el salón. El típico meme
Ahora, yo pienso que Avatar, teniendo la fama que tiene de ser una película totalmente sobresaliente en términos de CGI, que le digo yo hace como 2 semanas, hace 15 días, volví a ver la primera de Avatar porque mi hermana no se acordaba. Yo también. Y le digo que fácilmente esa película la hacen hoy, en esta época, y se ve igual. Se lo juro, se ve igual. Impresionante Un cómo en ese CGI tiempo brutal. hicieron esa. Excelente, güey. Entonces, pero ahora, preguntemos, porque eso es hablando en el futuro, ¿cierto? Lo que va a llegar a ser. Pero Bien. actualmente, ¿usted consideraría que ya se puede tener un universo de Pandora, a que así le están llamando a este universo de Pandora? ¿Usted piensa que hoy ya se podría considerar como tal, como un universo? No, no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque le faltan historias alternas, le faltan origen de personajes, le faltan un montón de cosas, básicamente. O sea, les falta hacer. Porque la película es muy lineal, Sí, más que todo. vea, yo difiero de esa opinión y por una sola razón, y es muy, y es como muy implícita, ¿cierto? Y es que en las películas se da a entender que hay vida por fuera de lo que se está mostrando. Ajá. ¿Cierto? Hay películas donde, por ejemplo, digamos las películas estas de invasión de aliens. Usted Ujú. las ve y pareciera que o sea, que son lo único, o sea, el único lugar en todo el mundo que existe en esa película es Estados Unidos. ¿Cierto? No, no hay un indicio de que hay, Es- ¿cierto? A eso yo me refiero, yo diría, o o sea, sea, yo diría que sí se hoy puede por hoy no. considerar un universo, pero porque, o sea, implícitamente las Lo dan a películas se entender. desarrollaron para dar a entender eso, que hay algo Pero es por que fuera de lo implícitamente que lo se dan a está entender. mostrando. ¿Cómo? Implícitamente en la primera y en la segunda película dan a entender que hay otras cosas por afuera del clan este principal. Exacto. Entonces, Porque al final de la película el man convoca a varios clanes. exactamente. Entonces, vea, si no fuera porque ya tiene un pensamiento de universo, o sea, de que hay algo por fuera, es que se pueden crear estas historias alternas que usted dice. Lo Claro. mismo pasó, por ejemplo, con Star Wars. Y volvamos porque Star Wars es el ejemplo de esto. Las películas, o sea, usted solamente tenga en cuenta las películas principales, ¿cierto? Se da a entender de que hubo una historia antes de las películas, que habrá una historia después de, y de que hay un mundo por fuera de lo que estamos viendo. Y esto Además que la lo primera película, aprovechan para crear las series, para crear los videojuegos, porque como no claro, lo sabemos, como no sabemos exactamente qué está pasando por fuera, pueden crear prácticamente lo que quieran siguiendo las reglas de lo establecido. además que la primera película de Avatar como que no sé si se dio cuenta, no sé si se dio cuenta, habla de la historia de Jake Sully. Y en el principio de la película sí nos hablan como qué es el planeta, por qué están ahí y todo, pero como que no intenta hablar mucho de eso, como que Claro, quieren aprovechar el exacto, origen de la llegada, el antes, para crear un exactamente. universo. Por eso, Pero eso por, es como la conclusión final. O sea, hoy por hoy no se puede considerar un universo, pero sí se dio a entender de que se va a trascender a un pero universo. es que ese es el tema. O sea, Exacto. ¿por qué no puede, yo le pregunto, ¿por qué no puede considerar de que ya existe un universo? Existe, pero no.
cinematográficamente. No, pero por eso le digo, es que esto ya no es un universo cinematográfico, es un Bueno, la universo historia es un... como tal, Sí, porque ya trasciende, ya trasciende las películas. Ya van a sacar un juego que no tiene que ver con las películas. Por ejemplo, a diferencia de las películas de superhéroes de Marvel, ¿cierto? Todos los videojuegos que se sacan es sobre lo que ya está escrito. Pero no hay no se da a entender ese universo de que de que puede haber algo por detrás. A diferencia, y devolvámonos un poco, la película de Spider-Man está Into the Spider-Verse, creo que era, o sí, Across the Spider-Verse. sabroso. Se da a entender de que hay muchas cosas por fuera de lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? En este caso, el Spider-Verse es un universo, no necesariamente cinematográfico. Esa es la diferencia. Yo pienso que Y entonces, esa es la diferencia entre en ese universo cinematográfico, que vea que ahí y simplemente lo universo, está delimitando al cine, a lo que se puede ver, sí. y universo de que hay algo por ahí. Bueno, en ese caso usted tendría la razón. Ya entendí mejor qué es el universo. Sí, o Pero sea, bueno, claro, por supuesto, no está mal que no lo considere un universo porque todavía no está definido, que también es cierto, pero deja esas posibilidades y ojalá lo hagan. y ojalá lo Pero hagan. bueno, Sería, sería brutal, es que le digo, sería brutal que hagan un juego ojalá en tercera un juego persona, bien hecho en tercero. en tercera persona, Y mundo abierto. un Y mundo mundo abierto. abierto donde uno pudiera volar en los dragones esos. Ese es mi sueño. En el juego este que le digo se puede hacer, pero es en primera persona. No, puta mierda. Es una puta mierda. Excelente. Pero bueno, ya conclusiones del capítulo, Garrido. Y yo cierro. Conclusiones del capítulo. Hagámoslo corto. El cine es diferente a lo que solíamos ver. Uno. Disney es una mierda, pero puede cambiar. Puede volver, puede Puede, cambiar. puede volver a lo que era. Marvel está en camino a ser una mierda, pero todavía lo puede arreglar. DC está en un Es una limbo. mierda. Era una mierda, pero como ya se va a resetear todo por arte de magia, puede no ser una mierda o puede ser una mierda. Y Avatar es Excelsior. No, O sea, es el el pináculo pináculo del del cine, cine. el pináculo de los universos, que pienso que fácilmente puede estar a la altura de Star Wars. Pienso yo, pienso yo. Y bueno, Sara Garrido, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y no se los olviden suscribirse. Ya saben que estamos muy activos, vamos a intentar ser constantes y hasta la próxima. Chao, chao. Getting off from the curb. The nervousness, neglect, maybe pack a tech. Devoted to serving this, my wet and